Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, como siempre su anfitrión Ricardo Lugo. Hoy les traigo un episodio ligeramente diferente, va a ser una ensalada de temas, una conversación con alguien que se ha convertido en un amigo mío, que yo respeto mucho en este mundo de la literatura, que he conocido desde que empezó Bibliotequeando, que es Martín Campos. Si lo conocen en Instagram o en las redes sociales, se llama Pueblo Lector, un escritor en literatura y filosofía, escribe para La Sociocultural, una revista en Argentina, un gran pensador para mí, y vinimos él y yo en este episodio a simplemente desahogarnos y discutir unos temas, probando una manera diferente de traerles discusiones filosóficas, culturales, educativas aquí en Bibliotequeando. Y si quieres empezar a leer más libros este año, puedes tener acceso a una de las librerías online más grandes de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Busca libre a través de Bibliotequeando. Solamente busca el link en la descripción de este episodio del podcast o en el mismo link en la biografía de Instagram, y ahí puedes tener descuento y ofertas especiales para muchos libros que pueden ser enviados directamente a la puerta de tu casa. Al mismo tiempo, si te gusta el emprendimiento, autoayuda, autosuperación, puedes conseguir resumen de libros sobre estos temas, los libros más populares sobre este tema, a través de la aplicación Headway, con descuento específico para los suscriptores de Bibliotequeando. Nuevamente pueden conseguir el link en la descripción. El gran Martín Campos, 50 episodios después, creo yo. Cuando viniste estaba empezando el podcast. ¿Cómo estás? Buenas, sí, la verdad contento de volver a encontrarnos. Ya Sí. habíamos tenido una charlita ahí y quedó pendiente el reencuentro. La última vez hablamos fue de Borges, el Aleph, y terminamos en metafísica, determinismo lingüístico, moralidad, ética, hablamos de todo un poco, y creo que vamos a hacer la conversación un poco parecida esta vez. Así es, sí, hicimos un lindo pastiche esa vuelta. Sí. Así que, Entonces dijimos que queríamos empezar hablando, porque tú escribiste un artículo que hablaba sobre el libre albedrío, que me interesa a mí mucho como tema. Te respeto mucho tus pensamientos y quería que empezaras hablando un poco sobre simplemente la exploración de la idea, o quizás explicándole la idea a mucha gente que ni siquiera sabe que esto es un debate, si en claro. verdad tenemos decisiones propias o no. Bueno, sí, me parece que está bueno empezar poniendo los términos, digamos, sobre la mesa del lo que entraba en ese debate, que por ahí tiene que ver con la diferencia o esa distinción que se hace entre el libre albedrío y el determinismo. El libre albedrío lo que propone es que los seres humanos tomamos nuestras propias decisiones y las tomamos con autonomía, digamos, con libertad. Y por ahí el determinismo explica que por ahí es como que todo está justamente determinado, que no Sí. tenemos libertad sobre nuestras decisiones, sino que hay causas y causas y causas que llevan a que cada cosa que hagamos esté determinada por algo anterior, digamos. Entonces, por ahí sí, eso se plantea hace siglos y siglos y siglos, pero bueno, llega hasta nuestros días ese problema, y lo primero que se me viene por ahí, más allá de la razón, es que vos me haces esta pregunta y uno ya siente cierta, no sé si sería angustia, esto sería más lo que dice Kierkegaard, viste, que uno siente angustia ante una decisión porque no tiene idea de lo que va a venir después, que es como un salto al vacío. Pero yo me puedo preguntar, bueno, ¿cuál va a ser mi próxima palabra? Eso ya es por lo menos un síntoma, digamos, de que podría Sí. ser posible o real la libertad. Ahora, eso por ahí tiene mucho que ver con los valores de la época, y yo también lo pongo hoy en día. Por ahí no me acuerdo mucho lo que decía el artículo en sí, pero siempre hay ejemplos todo el tiempo, cosas que se vienen. Yo por ahí hoy en día lo planteo como un tema de creencias, de que por ahí la libertad tiene que ver con las limitaciones de conciencia por ahí de cada ser humano. Se me viene, por ejemplo, cuando revisaba el tema, esta cuestión, viste, el libro que escribió Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén, Ajá. que, bueno, justamente ella, como tuvo muchos problemas cuando escribió ese libro, vamos a ponerlo en contexto, es sobre el caso de Eichmann, que fue la persona que se encargaba de la logística, digamos, de los trenes que llevaban judíos directamente a matarlos, digamos. Entonces, exacto. Y bueno, y después Eichmann, que fue como el encargado de toda esa logística,
fue a juicio cuando terminó la guerra, digamos, y bueno, claro, para la mayoría de la gente era un monstruo. Era básicamente, estaba a nivel de Hitler, en maldad, digamos. Pero Hannah Arendt, que también era como una representante judía y tuvo muchos problemas justamente por eso, ella se dio cuenta de que no era un tipo malo, no le pareció en ningún momento un tipo malo, sino simplemente un tipo mediocre. Y justamente ahí, por ejemplo, es donde yo digo, en el caso de Hannah Arendt, uno podría plantearse que está actuando con libertad. Por lo menos libertad intelectual, yo me planteo en ese momento, porque una cosa es leer ahora un libro, nosotros que lo podemos leer y que lo podemos analizar, que es justamente esto de la idea de la banalidad del mal, que surge después. Lo podemos leer, pero otra cosa es plantearse cómo era en ese momento plantear esas ideas, ¿no? Que ella diga, bueno, este tipo es simplemente una persona mediocre, que diferenciaba, digamos, entre las consecuencias de su acto. Él decía, yo simplemente cumplo funciones, simplemente estoy cumpliendo funciones, decía Eichmann. Ujú. Estoy cumpliendo mi función, estoy cumpliendo lo que me piden. Pero no él después volvía a su casa y era un buen padre, era un buen esposo, pero seguía con su vida, digamos. Entonces uno se queda pensando, ¿mató realmente a todos esos judíos o no los mató? Actuó. Ahí también entra el tema de la libertad, porque él en ningún momento hace un switch, digamos, de decir lo que yo hago tiene como consecuencia la muerte de toda esta gente. Él nunca lo asoció así. Entonces eso ahí uno se pregunta, ¿está actuando con libertad o no? Si él, y la diferencia por ahí, por eso es lo que te decía, que es una diferencia de creencia. Él creía que no, por eso él lo estaban culpando y no entendía por qué lo estaban culpando. Y por ahí yo traigo este ejemplo, porque también pienso que la idea de libertad, de libre albedrío, no deja de ser un concepto. Y como concepto está en la cabeza de las personas también. Entonces, ¿cuándo aparece el libre albedrío? Más allá de que sea posible o no sea posible en el universo, el primer momento que aparece es en la cabeza de alguna persona que se lo planteó. Porque si, para expandir por así, también podemos pensar que hay culturas que prescinden, digamos, del concepto de libre albedrío o de determinismo, que nunca se lo plantean y que viven, sin embargo, lo viven. Ujú. Y uno puede pensar, ¿son libres o no son libres? Pero en realidad uno no puede juzgar si son libres o no son libres porque ese concepto no entra en esa cultura. Entonces eso también es muy loco de pensarlo, es como muy occidental plantearse el libre albedrío y el determinismo. También pienso que puede ser una cuestión de que nos planteamos eso y que queremos ser libres. También por una cuestión de, no sé si de vanidad o de soberbia. Siempre preferimos pensar que somos libres, ¿no? Que actuamos con total libertad y autonomía. Pero ¿hasta qué punto? No sé. Eso un poco... Yo creo que dos cosas que dijiste primero. Uno sí, siempre, bueno, el libre albedrío siempre se discute en los extremos por alguna razón. Siempre no por alguna razón, nos gusta Totalmente. debatirlo en ese ambiente, ¿no? Ok, entonces si no existe el libre albedrío y nos vamos por un mundo con total y absoluto determinismo, ¿qué hacemos con los malos? Entre comillas, los malos, definir los malos. En los juicios de Nuremberg, nadie admitía lo que hizo. Nadie entendía que lo que ellos hicieron fue malo. Siempre estaban siguiendo las órdenes. Yo hace poco te mencioné, cuando estábamos hablando fuera de cámaras, que yo entrevisté a Leopoldo López, este líder de la oposición en Venezuela, y él hablaba de que él perdonó a todas esas personas que lo pusieron en la cárcel por 7 años, porque no era su decisión, era o hacían caso de las decisiones de allá arriba, o terminaban en la cárcel, como hubo una jueza muy famosa en Venezuela que terminó violada, no solamente sus derechos, sino violada físicamente, Claro. y todo por haber ido en contra de la línea del pensamiento del gobierno. Entonces, a esas personas no las puedo culpar por sus crímenes, porque estaban dentro de este mundo del determinismo, vamos a decirlo así, dentro de ese ecosistema. Ahora la diferencia aquí es que estamos aplicando eso a todo, desde los horrores del Holocausto
hasta lo más sencillo que es compro Coca-Cola o compro Pepsi. Y esa decisión, según el determinismo, ya está tomada. Si ya está tomada, por no tocando un poquito a Albert Camus aquí, si ya está tomada, uno cae un poco, o puede caer un poco en pensamientos nihilistas o pensamientos determinados de una manera pesimista, en que pierde sentido la vida. Si hace billones de años en el Big Bang ya se decidió todo lo que iba a pasar hoy, ¿por qué yo tomar algún tipo de decisión? Claro. Vamos a explorar esa opción primero. Supongamos que existe, perdón, que no existe el libre albedrío y vivimos en un mundo determinado. ¿De dónde viene? Dijiste que el pensamiento era occidental, que me pareció interesante, porque yo pienso que hay un toque de cristianismo en el mismo. La primera vez que yo estuve expuesto a esta idea, por alguna razón escuché a mi abuela decir, bueno, Dios sabe lo que hace. No, como si todo ya estuviera decidido por algo más. Y muchas veces la religión cae cuando hay una falta de entendimiento. Y no lo critico, simplemente hay una teoría que se llama el Dios de la brecha, que es, bueno, las personas en un mundo mucho más antiguo, esa estrella, ¿por qué se movió? No saben, entonces dicen que fue Dios. Hay una brecha de conocimiento científico. Después aprendemos por qué se mueve. Bueno, ahora, pero ¿por qué el sol se desaparece? No sé. Bueno, eso fue Dios. Y así poco a poco, hasta que la brecha se está poniendo cada vez más chiquita. Pero quizás la brecha se expande al momento de pensar algo tan complejo como la libertad individual, de pensamiento, de decisión. Y estamos simplemente mirando a las estrellas y no lo entiendo, entonces eso ya está determinado por algo más. Y es más fácil para nosotros como seres humanos simplemente decir, ese es Dios. No decimos Dios porque muchas de estas ideas vienen de personas que son más de mente científica, no vienen de ese mundo, pero entonces dicen, no, hay un determinismo científico, cerebral, neurodeterminado, que ya te dijo lo que tú ibas a decidir. Y hasta cierto punto, en la práctica, no es tan diferente a una ideología quizás religiosa que dice que ya Dios decidió las cosas. Como los horrores, que ese ha sido siempre un argumento en debates religiosos. Pasa algo malo, el religioso te dice, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, o eso es parte del plan, vamos a decir esa frase famosa. Sí. Y el que cree en el libre albedrío dice, no, eso no es así. Aquí nosotros hicimos cosas fuera de ese mundo, y me parece curioso cómo esas dos personas se voltearon, pero hay un aspecto para mí, como dices tú, occidental religioso dentro de esa idea de que el libre albedrío no existe. Ahora, ¿conoces alguna cultura que en verdad haya aplicado? Porque podemos pensar en esto y podemos estar de acuerdo, pero aún así el sistema legal tiene que funcionar. Las cosas malas se tienen que arreglar de una u otra manera. Hay teorías más científicas que hablan de que si podemos literalmente, como una gripe, si el determinismo de una mala decisión se puede curar, no debería haber culpa en el sentido de que tienes que ir a la cárcel o pagar una multa, sino que simplemente se debe de curar. Tú como gobierno tendrías el deber de curarlo. No sé qué piensas de esa idea, y es muy futurística y hasta cierto punto quizás imposible, pero... De curar, por ejemplo, una decisión o un delito, por así decirlo. Lo podemos llevar a esos términos. Se me viene mucho una película de Stanley Kubrick, si no me equivoco, en Naranja Mecánica, que tiene mucho que ver con esto y con una corriente psicológica también, que es justamente una banda de vandalistas que al final se los intenta corregir a través de tortura, digamos. A través de un método de tortura se busca corregir un orden moral interno. Es como que esa película plantea esa posibilidad justamente de si se puede lograr que alguien que comete delitos, digamos, a reintegrarse, digamos, a la sociedad. Eso, yo honestamente, no sé, me acuerdo de una idea que decía que para reinsertar, digamos, a las personas, me gustó mucho, pero lo veo muy utópico, por supuesto, que decía que al final, antes que psicólogos o psiquiatras, una idea para que las personas encuentren
cómoda en su sociedad sería que lo lleven los antropólogos, que los antropólogos deciden en qué sociedad debería vivir una persona. Entonces, capaz Ok. que, no sé, uno que es un asesino va a una cultura donde se hacen sacrificios animales, digamos, y en esa cultura podría satisfacer esas pulsiones naturales. Poniéndolo en Mm. términos freudianos, digamos, pero por así decirlo. Y, pero también, a ver, yo la verdad que no creo que eso sea posible, digamos, porque si no, no existirían las cárceles, si no, no existirían los psiquiátricos, son parte, digamos, de las mismas sociedades, por lo menos occidentales, ¿no? Pero, viste que está también esa frase de una sociedad avanzada es la que se hace cargo de sus enfermos, sean enfermos morales o Mm. enfermos biológicos, digamos, pero sí, tiene mucho que ver con eso. Nunca se puede complacer absolutamente toda una sociedad. Incluso en un pueblo, capaz, por más chico que sea, es muy difícil, porque siempre un sistema de leyes es algo rígido, mientras que una sociedad es algo fluido, digamos, algo que está en constante cambio y y que es excepcional, porque todas las personas son excepciones en sí mismas, digamos. Pero, Yo creo que la puerta ya está abierta, en parte por eso es que la idea se debate, porque, digamos, por lo menos en los sistemas judiciales que funcionan con cierto orden y justicia, valga la redundancia, no hay, no hay un homicidio, vamos a agarrar ese ejemplo de un crimen, que no sea analizado desde el punto de vista psicológico. Tú asesinas a alguien, si yo planeo un asesinato, yo llevo, por lo menos estoy hablando de Estados Unidos, son 25 años o de por vida. Ese es el mínimo. Si yo entro a mi casa y mi mujer me está haciendo infiel con alguien y reacciono y la mato, son 14. Hay un entendimiento humano de que estaba fuera de tu control hasta cierto punto tu reacción en ese momento. Tienes que pagar porque reaccionaste y fue tu decisión reaccionar así y quizás hubo, digamos, acciones anteriores que indicaban que esto iba a suceder. Por lo mismo, quizás hubo traumas anteriores que quizás indicaron que tú eras más propenso a cometer ese crimen cuando quizás otra persona en esa misma situación no reacciona así. No por tu decisión propia, sino por factores externos desde el día en que naciste. Un caso muy famoso que analiza este debate aquí en Estados Unidos, un hombre que mató a su familia y parte del argumento era que él había sido violado repetitivamente desde joven por 3 padrastros y por un tío. Esa persona se convierte en un monstruo después, pero no fue su decisión convertirse en un monstruo, vamos a decirlo así, fue la decisión de alguien más. ¿Qué hacer con esa información? Eso es otro problema. Hay un libro, no sé si lo has leído, se llama, yo le hice un resumen aquí en el podcast, se llama Platón y un ornitorrinco entran en un bar. Es un libro escuché de, el nombre, pero no lo he leído. Tan es un libro de interesante. filosofía explicado con chistes y están hablando de este tema y le preguntan a un novelista, se me olvidó su nombre, pero le preguntan a un novelista si creía en el libre albedrío y él respondió, no tengo otra opción. Entonces, así siento que se siente muchos sistemas, creo yo, o debates sobre este tema. Hay un grupo considerable de personas que no creen en el libre albedrío, pero no hay más nada que admitir que sí existe. Porque no hemos descubierto por lo menos una manera social de funcionar pacíficamente, progresivamente, sin quebrar a la civilización. Si en verdad implementamos sistemas basados en el determinismo. Eh, yo personalmente no estoy abierto a la posibilidad, pero que es tan, no creo que haya tanta evidencia científica como se piensa que hay a favor del determinismo. Creo que hay mucho más, creo que necesito ver más que esto. Yo sé que a ti te gusta la metafísica y esas cosas, pero si nos vamos a física cuántica, la física cuántica no habla de determinismo, habla de probabilidades. ¿No? Es Claro. un escenario A con opción B y C, digamos Sí, sí, sí. 50-50. Y ni siquiera te sabe explicar, la física cuántica ni siquiera nos sabe explicar por qué, por qué cogió el camino A, disculpa, el camino B o el camino C, pero sabe que existió el camino C.
¿Y qué hubiese pasado si se coge el camino C? Una pregunta para otra época probablemente. Pero el punto es que ya hay la existencia de ese nivel de realidad, porque es una realidad. Creo que muestra más probabilidad que determinismo, y determinismo no habla de probabilidades, habla de destino. Digamos, de destino, claro. Sí, una versión moderna de los griegos antiguos. Ya todo está decidido por algo más allá de nuestra conciencia o de nuestro entendimiento. No sé si tienes algún pensamiento sobre eso, creo que un poquito más física, pero si tienes alguna idea. Y por ahí lo pienso como el tema de cómo asombra, por ejemplo, de que justamente en términos de probabilidades, qué tan improbable o qué tan probable es que se forme justamente una proteína, por ejemplo, una molécula como una proteína algo tan complejo como el ADN. Yo estudiando me preguntaba justamente por qué el ADN está conformado de esa forma, por qué son 4 bases nitrogenadas las que conforman el ADN, por qué, cómo se conforma lo que recubre un núcleo de una célula, digamos, por qué una célula, y no otro ladrillo biológico, entre comillas. Y eso tiene que ver con probabilidades, justamente, de que en un tiempo suficientemente largo, está predestinado, podría decirse, un escenario así. Pero qué tan probable es extremadamente improbable. Pero eso me hace pensar, por ejemplo, en qué tan largo tiene que ser ese periodo de tiempo. No sabemos qué edad tiene el universo, no sabemos si podemos creer o no creer, hoy ya no sé si tiene que ver con un tema de creencia o no creencia, el tema del Big Bang. La verdad no sé si está comprobado científicamente, pero bueno, incluso pensando que en la idea de que está comprobado, no sabemos si es algo que crece y vuelve, digamos. No sabemos si es que hubo un origen o si es esto del Big Bang y el Big Crunch, después que el tiempo se hincha y se reduce. No lo sabemos, pero más allá de eso, por ahí uno se hace una idea del universo. Pero está bueno para mí llegar a ese límite en el que el entendimiento se rompe. Y después aparece esto que decías vos hoy también del tema de Dios, de cómo cuando ya no logramos entender algo, automáticamente la causa es Dios, sea cual sea. También pienso en esto que me decías hoy, que se me pasó, era el tema de cómo el cristianismo, por ahí justamente tiene que ver con esto, con que el hombre es libre. Uno tiene la libertad, es como que Dios te tiende la mano, pero uno tiene la libertad de agarrarlo o no, digamos, en esa filosofía cristiana. Y también, qué sé yo, esa idea a mí me parece que está buena, pero también pienso que hay otras culturas que no lo necesitan, las culturas orientales, por ejemplo, esta cuestión de las transmigraciones es una forma totalmente distinta de entender el mundo. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Hi, I'm Cyndi Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX.
Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix. Pasándonos para ese lado. Sí. El, y tocando un poco todavía el tema que estamos hablando. Si hay, vamos a suponer un poco, si no existe libre albedrío, ¿qué hacemos con la identidad personal? Es una pregunta que yo me he hecho personalmente, no tengo respuesta. Pero ¿Cómo lo has relacionado por ahí esas dos cosas? si existe es mía, porque la decidí yo. Pero si me estás diciendo que mi identidad, y la identidad tiene muchas capas, estamos hablando de distintos tipos de identidades, gente prioriza distintas variables para categorizar su propia identidad, pero tu esencia como persona, como sea que te identifiques, si hay un determinismo, si el libre albedrío no existe, no siento que puede ser tuya. Ahí ya estuvo asignada. Es tan tuya como estuvo, como quizás lo es tu nacionalidad, que es basado en una decisión, en un juego de cartas que ya había empezado. A ti te dieron unas cartas de alguien más. Y puedes sentirte identificado a esa nacionalidad. Si nos vamos a la esencia del debate, no siento que sea en verdad tuyo. Yo creo que en el aspecto de las nacionalidades o de las culturas, todos estos son conceptos que nosotros mismos creamos. Al final de cuentas, porque los entendemos o los consideramos reales, son reales. Esa es la realidad del ser humano. Creamos una realidad que, digamos, físicamente no existe. Sentimientos de naciones, cultura, ideales, justicia, igualdad, todos estos conceptos que nosotros mismos inventamos aquí en nuestra mente, pero a los que están a nuestro alrededor sentir que también existe, entonces existe. Pero si depende de que los demás determinen que existe, entonces no puede ser mío. No sé si me explico. Estaba hablando, hace poco hice un episodio de la caída del Imperio Romano. Uno de los principales factores comunes a través de todas las teorías de por qué cae el imperio es que hay una desconfianza del pueblo en el sistema. Hay una desconfianza por distintos factores de la gente creer que esto era sostenible, de la gente creer que esto era el mismo imperio de antes, en creer que ese emperador era inmortal. El emperador era admirado casi como un dios dentro del Imperio Romano. Al perder la gente esa confianza, al de repente sentirse iguales, un poco el cristianismo surge dentro del Imperio Romano, un poco de sentimiento todos somos iguales, todos somos hombres, no te respondo a ti, le respondo a alguien más. Empieza poco a poco, esa no es la principal razón, pero esa es una de las razones, pero empieza poco a poco ese sentimiento de yo no estoy seguro si esto es sostenible o quizás si hay algo mejor. Ya lo que todo el mundo deja de creer, deja de existir. Y ponte que todavía exista legalmente, pero en la fábrica social deja de existir y eventualmente ya nadie se identifica como romano en el sentido imperial. Entonces, ¿era decisión de esas personas en esa época identificarse como romano? No, si tengo que apostar, digo que no. Todo es determinado anteriormente en ese aspecto. Lo único que puedes hacer, creo yo, es quizás rechazar esa identidad, pero lo que estás rechazando ya estuvo determinado. ¿No? Entonces caemos en lo mismo. Hay un estudio muy bueno que muestra que si tienes que adivinar una persona detrás de una puerta, adivinar quién es, no el nombre, sino quién es como persona, o sea, sus ideas, sus pensamientos, no importa, o mejor dicho, saber su raza, color de piel, religión, ayuda, pero no es no es la mejor data. Si solamente puedes saber una sola cosa para adivinar quién es esa persona, es la clase social. Porque la clase social rica, por decir un ejemplo, de Londres, es muy parecida a la de Nueva York, muy parecida a la de quizás Buenos Aires, Bogotá, Lagos, etc. Mientras que el de la fábrica en Bogotá se parece bastante al de la fábrica en Ohio, en Estados Unidos, ¿no? Son personas más parecidas en por qué tipo de partido votan, valores familiares, valores religiosos, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, si tú naces en ese ecosistema y vas en contra de la identidad que te determinaron,
vas a ir simplemente en contra de la otra identidad que está del otro lado. Y esa ya estuvo decidida por ti. Entonces, el ser antisistema, y lo hemos visto mucho en la política, ser antisistema es muy categorizado a veces de la izquierda en un país, de la derecha en otro país, simplemente porque ya estuvo determinado por el sistema que tenía. Dependiendo de factores externos, y más si necesitas quizás validación externa para esa identidad. Creo que hay personas que tienen unas identidades que no les interesa que nadie se las acepte. Y esos son quizás personas más cerca a la verdad de su propia identidad. Mientras que si te importa lo que los demás piensen, lo que de afuera, el ecosistema piense, probablemente tu identidad personal está más conectada al determinismo. No sé, dije muchas cosas, no sé si tenía sentido lo que dije. Sí, no, son tantas cosas y tan interesantes que no sé por dónde empezar. Así me acordaba que te digo, una cuestión de un libro de Clarice Lispector y de lo de Roma. Yo por si se me pasa. Pero lo primero que pienso es esta cuestión de lo que me decís de Roma, me parece que del Imperio Romano, que está muy interesante porque hace poco leía la idea esta de que cada cultura necesita sus propios mitos. Correcto. Y necesita poder creer en sus propios mitos. Esto desde que empezó, digamos, la conciencia de que empezó la humanidad hasta el día de hoy. Incluso ahora que, siguiendo por ahí lo que decía, por ahí la mitología actual es el racionalismo y la ciencia. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nos sirve? ¿Hasta qué punto se ajusta a la humanidad también? Porque deja por fuera, por ejemplo, todo lo que son los sueños, toda la cuestión de las intuiciones, la cuestión de la imaginación por ahí, la imaginación como creatividad, ¿no? Pero bueno, un poco estos del Imperio Romano, claro, yo no sé hasta qué punto no es determinismo, por más que sea como revelación. Lo que está denotando eso es que hay una sociedad, una cultura que ya no puede creer en sus mitos. Entonces, ¿qué se necesita? Crear nuevos mitos, crear mitos en los que sí se puedan creer. Esto por ahí lo propone mucho Nietzsche, esta cuestión del crear nuevos valores, la transvaloración y toda esta cuestión, que en parte sí, es verdad, es lo que se dice hoy de la crisis de la narrativa moderna, que no hay una narrativa, hay imágenes, hay simulacros, pero no hay historias en las que podamos creer. Por eso también después tenemos personas con ansiedad, personas con depresión, toda esta cuestión, que es como la enfermedad de la época, que uno se plantea después, bueno, pero podemos llegar a vivir 100 años, tenemos la medicina súper avanzada, tenemos autos que van a 200 km por hora, aviones, pero no hemos avanzado nada en la felicidad. Incluso hasta te diría que hemos retrocedido, porque al ser menos intuitivos o al tener menos posibilidad de ser intuitivos, somos menos capaces de reconocer las cosas que cada uno necesita. Porque en esto mismo que hablábamos del sistema, el sistema propone un molde. Entonces, pero no, es imposible que todo el mundo se pueda ajustar al mismo molde. Y en esas brechas que se abren entre el molde y lo que cada persona es, entre comillas, aparece esta cuestión de problemas de ansiedad, problemas de depresión, porque la gente no puede saber o no tiene un lenguaje justamente para reconocer qué es lo que necesita. Esto también se ve mucho en que son casi predictivas estas novelas distópicas de 1984, de Un Mundo Feliz. Esa novela, si bien por ahí justamente la ficción es la que mejor refleja la realidad, en esto de la neolengua de 1984, de generar por ahí, de reducir palabras. Me acuerdo de eso, yo la leí hace bastante, pero me acuerdo de eso, de que había gente que trabajaba para pulir el diccionario y cada vez menos y menos y menos palabras, hasta que claro, si uno tiene un mundo de 1000 palabras, no es lo mismo que tener un mundo de 2000 palabras. Esto, yo me acuerdo, no sé si lo vi en un estudio de Argentina, que hablaba de que en distintas clases sociales había chicos que a los 4 años sabían 20 palabras, o a los 6, no me acuerdo, y otros chicos que sabían 200. Y la persona que hacía esta encuesta decía, no es lo mismo un mundo de 20 palabras que un mundo de 200 palabras.
porque uno puede creer hasta cierto punto en si somos o no somos lenguaje. Borges mismo decía, mi destino es la lengua castellana. Yo personalmente pienso que la identidad es el idioma de cada uno, porque uno se explica con la sintaxis de un idioma, con la gramática de un idioma, y eso también determina las condiciones de posibilidad del mundo, por así decirlo. Lo mismo que la ciencia, si uno es extremadamente racionalista, va a pensar que el mundo es un sistema de rastros que se encastran y que todo se puede conocer, pero ese mundo no nos satisface en el fondo. Y bueno, y también, por ejemplo, en esta otra novela de Un Mundo Feliz, se me viene otra parte que decía, ellos tomaban una píldora que se llamaba Soma, uh-huh, que era una forma de reducir la tristeza, digamos. Les daba felicidad en realidad. Entonces decía, tiene los beneficios del alcoholismo y del cristianismo, pero sin sus desventajas, dice en un momento. Lo dice de otra forma, pero estaba muy bueno. Y bueno, eso por un lado, pero fíjate que ahí no hay una narrativa. Si uno se toma una píldora y de repente es feliz, ahí sí justamente hay determinismo, porque también estaba determinado en distintas clases sociales, no me acuerdo si eran alfa, beta, no me acuerdo cómo era, pero no había una narrativa detrás. ¿Qué posibilidades hay de creer en valores si no están narrados de alguna forma? Si uno cree, por ejemplo, en el trabajo duro o en lo que sea, o en el valor de la solidaridad. Hoy hablabas de Camus, más allá de haber pasado por el nihilismo en su momento, de haber pasado por esto de que el mundo lo ignora y de que el único sentido posible es el que cada uno da las cosas, pero después él se encuentra y al final de su vida escribe, ¿cómo es? El primer hombre, que es donde habla de esta cuestión de volver a sus orígenes, digamos, a la solidaridad, o en un momento dice que todo lo aprendió cuando era chico jugando al fútbol con los amigos, que ahí aprendió el valor de la solidaridad, pero él creía realmente en eso. Eso es importante diferenciarlo, porque no es lo mismo leer algo, no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya a la iglesia y que vea todos los símbolos y los signos de la iglesia, que reza el Padre Nuestro, que incluso comulgue. No es lo mismo, es radicalmente distinto creyendo que no creyendo. Si uno no cree en eso, no lo puede sentir. Y por ahí, no sé hasta qué punto no somos esas cosas, por ahí las cosas en las que podemos creer. Una persona esencialmente o radicalmente escéptica, que no puede creer en nada, y va a ser es muy probable que es muy difícil que no sea una persona triste también. Entonces yo lo dejo como una pregunta, que hasta qué punto no necesitamos esas ilusiones, sea cual sea. Me imagino que leíste El túnel de Sábato y sí. Cuando él está, se me olvida el nombre del personaje principal, pero cuando él está narrando en primera persona... Castel, creo que era. Castel, Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo Castel. Sí. Cuando él está narrando, desde empezar el libro, que está narrando, admitiéndote que él cometió un crimen, él dice que él se dio cuenta que estaba en una especie de... Bueno, después llegamos a esa metáfora, pero llega al túnel donde él se siente solo en su sociedad, en su comunidad, y que esa sociedad suele venir acompañada con alto sentimiento de superioridad. Y creo que de ahí viene ese mensaje que ahorita diste de tristeza. Dijiste Soma, por cierto, ¿sabes que la pastilla esa que se toman en el libro Un Mundo Feliz, eso es en honor a un psicodélico de la India? Sí, eso existe. O sea, el Soma existe. Lo que es que no estoy claro si... Porque Aldous Huxley experimentó mucho con psicodélicos, él como autor, como persona. Y creo que escribió algunos de sus libros mientras estaba en el trance. Entonces yo no sé si él quiso mandar dejar esa huella ahí tirada, por decirlo así, del peligro porque en El Mundo Feliz está hablando del peligro de la sustancia para controlar a la población. Yo no creo que se estaba refiriendo necesariamente al alcohol o a drogas quizás más suaves. Se estaba refiriendo quizás a drogas más que alteran la realidad de las personas, y ahí puedes convertir o crear ese sistema que él habla en el libro.
Aquí anoté varias cosas mientras tú estabas hablando, estaba anotando varias cosas para ver dónde iba la conversación. Mientras estabas hablando que mencionaste a Borges, me recordaste que él también tenía un pensamiento del libre albedrío. Me acuerdo que él, o hasta cierto punto lo puedes interpretar así. Él decía, capaz te acuerdas de esa frase, pero él dice que ni siquiera sé si yo existo. Creo que soy todos los libros que he leído, todas las mujeres que he amado, como soy una combinación de todo eso. Y eso es un pensamiento hasta cierto punto determinista, de que yo no, o sea, lo que se me apareció en el frente, lo que yo experimenté, me formó a mí, pero yo no lo elegí, no lo eligió alguien más. Claro. Sí, Borges, sí. como siempre, lo puedes interpretar de mil maneras, de todo tipo de temas. Hablaste de los mitos y de la mitología. Antes de que empezáramos a grabar, te dije que no me gustaba leer libros de historia narrados desde el presente, porque no cuentan la historia, cuentan la percepción de la historia, no cuentan en verdad lo que sucedió. Y yo siempre he sentido que uno de las mayores evidencias del error que cometemos con esto es la antigua Grecia. Siempre decimos la mitología, y yo siempre digo, es religión, no es mitología. Mitología lo decimos nosotros porque sabemos que Zeus no controla el rayo que cayó hoy en la ciudad, pero no es como lo veían ellos. No, Y hay que ver si ellos le llamaban religión también, o cómo le llamarían. Claro. Correcto. Ese es mi punto. Entiendo la idea, sí. ¿Cuántas cosas no cambiarían en nuestra percepción si las leemos desde el punto de vista actual, en el momento que fue narrado? Y respondiéndote lo de Albert Camus, que él me gusta porque él es uno de esos autores que tiene un viaje de identidad, ¿será? La palabra correcta que estoy pensando. Él tiene un viaje de ideológico, existencialista, aunque él odiaba ese término, pero existencialista en su propia vida, y lo muestra en sus obras, y lo muestra como persona, y creo que, a diferencia él nunca sentí que te hablaba con este toque a veces que tienen muchos autores de las cosas son así, o yo soy el iluminado, el inteligente, sígueme, que yo te voy a llevar a la tierra prometida hasta cierto punto. Él siempre estuvo simplemente como explorando las ideas, y de manera muy filosófica, como que, bueno, yo simplemente traté de ir con lógica y aterricé aquí, en esta conclusión. ¿Qué hago con esto ahora, no? Y esa duda de que él mismo no se esperaba caer ahí, se muestra bien en sus obras. Me acuerdo que al final de su vida él llega a esta idea de ese balance de la libertad y la justicia. Una sociedad creo que él dijo que una sociedad con mucha libertad permite la opresión de los que pueden ejecutarla. Si hay libertad total, eventualmente por naturaleza humana vamos a crear jerarquías, a crear división. Ciertos idealistas dirán que eso no es así, que todos son los sistemas. Yo hoy, 6 de diciembre de 2023, no estoy de acuerdo, puedo cambiar de opinión más adelante, pero en las cárceles, donde todos los hombres son iguales y ahí adentro se crean jerarquías, se crean niveles, siempre sucede. Siempre pasa, sí. Y Camus, del otro lado, dice, bueno, pero no podemos tener solamente justicia, porque mucha justicia elimina la libertad. Si nos pasamos de la mano con la justicia, eliminamos por completo la libertad, porque tratamos de prevenir. Toma forma de ideología. Total, me atrevo a decir, supongo, hasta cierto punto comunista, pero no sé si es la palabra correcta. Ahí está. Hablando dijiste la narrativa moderna. ¿Qué piensas de la narrativa moderna? En primer lugar, como prejuicio, siento que está perdiendo complejidad y variedad. Porque, por ejemplo, cuando se elimina una cultura, sea lo que sea, un espacio, una sociedad, digamos, que maneja un idioma, que maneja unos valores, que maneja una religión, se está eliminando un mundo. Y el problema por ahí que pienso cuando pasa eso, y que yo me lo imagino mucho como un embudo, como que pareciera que todo tiende al inglés, al castellano, al chino,
Y fíjate que los idiomas también van disminuyendo. No sé a qué velocidad el otro día veía, creo que alrededor de 20 lenguas por año se iban eliminando, iban desapareciendo. Eso es terrible, digamos, porque lleva por ahí a la sociedad a pensar que el mundo es de una manera y que no puede ser de otra. La complejidad o la libertad, si vamos a ponerlo en esos términos, uno por ahí puede elegir más cuando toma conciencia de la complejidad del mundo, o llevándolo a los términos de la identidad que hablábamos hoy. Es cierto que es la coacción sobre las personas una vez que nacen es impresionante. Uno ya viene con un nombre, viene con una nacionalidad, con un idioma, después va a cierta escuela, a cierta religión, lo que sea. Es muy difícil después ver hasta qué punto uno tiene una identidad que es propia o que es propio y que es ajeno. Pero bueno, me perdí de lo que estaba diciendo. Arranqué con... Ajá. Para intervenir un rato, yo creo no, estoy de acuerdo contigo. Sí. Lo que debato mucho es de dónde viene esta falta de complejidad, falta de variedad en la narrativa que se manifiesta mucho en la literatura moderna. Yo estaba leyendo Las cartas del boom, el libro que te mencioné, que son las cartas entre Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, escritas durante el periodo que ahora consideramos el boom latinoamericano. Sí. Y en la introducción de esta recopilación de cartas, los autores, que se me olvidó su nombre, ellos dicen, uno de los mensajes que ellos aprenden de leer todas estas cartas es que se preguntan ellos mismos por qué sucedió en Latinoamérica, por qué no sucedió en Europa, por qué no sucedió en Asia, en África. Y una de las principales teorías es: nosotros no tenemos historia. Nosotros, Latinoamérica, no tenemos pasado, tenemos presente y futuro, pero no tenemos pasado al nivel, por supuesto, de otros mundos. Porque el pasado que ya estaba fue virtualmente borrado. Por lo tanto, no queda de otra más que Gabriel García Márquez crear un mundo de realismo mágico, como que no te puedes ir para atrás, no, tienes que crear una realidad trascendental diferente a la nuestra, y de ahí salió algo muy único, ¿no? De que no estaba sucediendo en otro lado. Y yo no sé si con la ayuda de la globalización, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, se ha borrado un poco esa identidad única que teníamos nosotros. Que nosotros no somos un grupo único, cabe destacar, son distintos subgrupos, pero se ha simplificado el pensamiento. Y yo no estoy claro si la literatura puede sobrevivir así, la calidad por lo menos de la literatura puede sobrevivir en ese ecosistema. No siento que están saliendo obras de la misma índole que antes, pero puede ser mi propia ignorancia. Puede que sí, y están saliendo, pero nadie las está leyendo, ¿no? Y no nos llegan a nosotros o no las podemos conseguir porque no hay un interés ni siquiera de buscar esa complejidad en la sociedad, que estamos en un mundo de la sociedad de microondas, ¿no? Todo en 10 segundos, 20, 30, lo más rápido posible, y lo más rápido posible, lo más sencillo posible, lo más práctico posible. No es complejo, no tiene variedad, no tiene diversidad, tiene mucha monotonía. Me gustaría pensar que eso puede cambiar. Tú me pasaste unos aforismos que tú escribiste, creo que dijiste, si la vida imita el arte, porque el arte no es suficiente. Y creo que el arte ahorita no es suficiente en muchos aspectos. No sé si quieres explicar un poco lo que quisiste decir con esa frase, o lo que estabas explorando con esa frase. Sí, bueno, lo primero que pienso es que, claro, también cambiaron los formatos, ¿viste? Hoy en día, justamente con las redes sociales, con todo lo que es Twitter, TikTok, Instagram, las formas de narrativa cambian también. El hecho de, ahora creo que hay más caracteres, pero en su momento, cuando Twitter eran 140 caracteres, el formato te limitaba, a veces eran 140. Lo mismo en TikTok, el video no tiene que durar más. Creo que hay videos más largos, por supuesto, pero en promedio no sé cuánto será, 1 minuto y medio, 2, donde cuentan anécdotas y cosas así. Y fíjate que también por lo menos lo que he visto, siempre la cosa es muy autorreferencial. Siempre es del individuo, de experiencias propias,
anécdotas y hasta ahí. Por supuesto que uno puede encontrarse con otra cosa, pero el problema del algoritmo también es que tiende a que uno le llegue siempre un tipo de información, que ahí también aparece lo que te decía del embudo. Al final todo termina siendo relacionado a lo que uno cree. Entonces, si las redes sociales son una extensión de nuestra conciencia, todo lo que entra va a ser más o menos parecido a lo que ya pensamos. Y después, bueno, sí. No, disculpa, es que me recordaste algo. Yo hace poco hablé de Memorias del Subsuelo, de Dostoevsky. Y él habla de que el ser humano, si se coloca, él da el ejemplo de una rata que se quiere vengar del ser humano y se esconde detrás de la olla y poco a poco se quema lentamente, pero se está quemando. Pero porque está planeando ese gran ataque, simplemente disfruta el dolor, porque el dolor es parte del disfrute que va a llegar después. Y que eso pasa en el ser humano, que nos ajustamos o nos adaptamos a situaciones totalmente negativas, tóxicas para nosotros mentalmente, pero lo disfrutamos, o tenemos una idea del disfrute. Ahorita que estás hablando de las redes sociales, me recordó eso porque recuerdo una frase de una persona que formó parte de este mundo tecnológico y renunció por cuestiones ideológicas. Y él dijo, el problema con este algoritmo, o la sociedad del algoritmo, es que el algoritmo te ve manejando por la calle y ve que frenas, como todo el mundo hace, frenas para poder ver un choque y piensa que te gustan los choques. No piensa que te gustan los accidentes de tránsito, porque paraste a verlo, no seguiste manejando a 60 kilómetros por hora, sino que te bajaste a 20. La lógica del algoritmo le tiene que gustar, le tiene que interesar, y te sigue alimentando choque, y eventualmente tu mente va a pensar de verdad que te gusta, porque es lo que te están dando. Es de vuelta, claro. Es doble vía, esa calle es doble vía, y si no te das cuenta, de repente tus intereses, tu lenguaje, tu mente se pone bastante simple en exploración de temas, gustos, que no es que nosotros no nos pase, todos somos víctimas de esto. No estamos diciendo que, o yo por lo menos no estoy diciendo que a mí no me pase eso, pero hay que tener una cierta distancia de ese mundo para poder verlo, que no es fácil. Tú y yo los dos dependemos hasta cierto punto de las redes sociales, o por lo menos le llegamos a muchos pensamientos de nuestra lectura, etcétera, en Instagram, y veo yo hablé sobre esto hace poco con un amiga mía, que también tiene redes sociales, y me decía, yo le explicaba, que uno está construyendo una casa en la tierra de alguien más. Las reglas las ponen ellos. Ellos te pueden apagar la luz cuando quieran. No te puedes quejar. Veo mucha gente se queja de que no puede ser, que Instagram me quitó, ¿qué tal? Esas son las reglas, hermano. Como que ellos y el algoritmo nunca tiene acceso al algoritmo. Es extremadamente secreto, como en la receta de la Coca-Cola moderna. Nadie sabe exactamente cómo funciona. Veo mucha gente vendiendo cursos de que te voy a enseñar a engañar al algoritmo, como si yo supiera. No hay manera de jugar este juego sin ensuciarse un poco, y lo he visto mucho yo subo un video de temas que yo considero muy interesantes, basado en mi audiencia, basado en la gente que me sigue, la gente que me escucha, y el algoritmo dice, no, esto no sirve. Y después lo puedo, el mismo video lo he probado, lo he hecho solamente 2 veces, que subo algo, espero media hora, no funciona, lo quito, le pongo algo, un toque más entretenido. No uso amarillista porque no era amarillista, pero era quizás más que llama la atención en 2-3 segundos, si no menos, y funciona mejor, ¿no? Y es como que ¿qué estoy haciendo? Estoy eliminando la complejidad del tema, estoy eliminando la profundidad del mismo. Es casi un sistema, un ecosistema que te motiva a hablar de una manera determinística, volviendo al tema original. Casi hacer una pregunta no tiene valor, o explorar la pregunta no tiene valor. Tú dijiste también, estoy leyendo aquí los que anoté porque tú me mandaste varios aforismos y me gustaron, y tú dijiste, la razón es fría, la vida es caliente. ¿Qué filosofía está a favor de la vida? ¿Qué filosofía impulsa a los hombres
a crear dioses. Y yo me puse a pensar en esa última frase, de qué filosofía impulsa a los hombres a crear dioses dentro de este tema del mundo moderno, de los mitos que dijiste tú. Estamos creando unos dioses simples. Los dioses de antes eran complejos. Los dioses ahora son muy sencillos y se está reflejando, creo yo, en la sociedad. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Choosing a bottled Starbucks Frappuccino drink that's all flavor and just 100 calories? Easy. Choosing between creamy vanilla, double chocolate, and sea salt caramel flavors? A little harder. Try the delicious new Starbucks Frappuccino light drinks. Look for them wherever you buy groceries. Start with Starbucks Coffee. Y además uniforme por ahí. Yo lo veo en el tema de esta cuestión de hacer plata, de llegar al éxito a cualquier costo. Es... por ahí, ¿qué tanto destruye, qué tanto crea? Vos recién traías el tema del libro Memorias de Subsuelo. Ese libro justamente creo que es bastante adecuado para hablar acá, porque también estamos hablando de un tipo que justamente se encierra en el subsuelo con sus ideas, que son muy complejas, que están muy buenas, pero cuando vuelve arriba, él quiere volver, que en el libro le llama burgueses. Él quiere volver con esa gente y quiere mostrarles que él piensa por encima de ellos. En el fondo nos damos cuenta de que él tiene un complejo de inferioridad enorme, el protagonista de ese libro. Yo esa interpretación por ahí la leía y me ponía a pensar, y es cierto, es totalmente cierto. Que es por ahí justamente esto que me decías hoy del rechazo, de rechazar las ideas de la época, de ser antisistema, qué sé yo. No digo que eso sea directamente que denote un complejo de inferioridad o algo por el estilo, pero sí creo que no tiene tanto sentido, por ejemplo, alejarse, no sé, irse a vivir a la montaña, como proponía un poeta que decía: lo mejor que puedes hacer es irte de la ciudad, irte a vivir a la montaña y ser libre. Pero eso yo creo que tampoco es la solución. Por ahí lo veo más como la posibilidad de vivir en esta época, en la misma sociedad, con la misma gente, entre el mismo contexto, pero eligiendo los propios valores. No es lo mismo esto que decíamos de la narrativa y de la filosofía de la época. No es lo mismo que uno persiga, qué sé yo, tener todos los títulos universitarios posibles y estatus y qué sé yo, a que uno elija, porque también no solo no creo que haya que fijarnos simplemente en la dimensión del espacio, de lo que pasa y del presente y de lo que pasa actualmente, sino que la historia este es un pensamiento por ahí que tengo, que es que la filosofía, la historia, la literatura nos permite ver en la dimensión del tiempo. Y ahí es donde encuentro por ahí la libertad, en que uno puede elegir los valores con los que se siente identificado y que te permiten vivir con un poco más de, ni siquiera sé si de significado, pero sí vivir con más intensidad, por así decirlo, sin necesidad de estar drogándose, pero sí elegir, por ejemplo, qué valores te identifican, porque también, no sé, esto que decía Aristóteles, de que el hombre es un animal político, de que eso también es de cierta forma arbitrario. ¿Qué prueba estricta hay de que sí o sí tenemos que estar en sociedad y entre la gente todo el tiempo? La soledad también es necesaria, es donde se da la reflexión, donde uno puede pensar, porque eso también tiene que ver con la época. Uno termina de, no sé, sale de una clase y ¿qué cambió, por ejemplo, de ahora cuando no existían las redes sociales? Que uno sale de un lugar y enseguida agarra el celular, enseguida empieza a contestar mensajes, enseguida abre TikTok. Es como que no hay esos espacios intermedios donde uno integra la información, porque también en esos espacios de reflexión es donde uno digiere su propia comida, digamos, donde uno puede interpretar
no hay espacio de tiempo para la interpretación de lo que estamos viviendo en el día a día. Yo pienso por ahí qué porcentaje de la gente se tomará una media hora a la noche, por decirte, sin ningún tipo de estímulo para repasar lo que pasó durante el día y ver en qué se puede mejorar desde lo interior, de lo que se sintió. No sé, porque en esos espacios vacíos uno se pone un capítulo de una serie o mira TikTok, pero ahí se pierde libertad. Y lo interesante es que todas las culturas, pero no puedo decir todas, disculpa, pero muchas culturas antiguas, el taoísmo en China, el mismo en Islam, el sufismo de la rama del Islam, son culturas que valoran la individualidad, no voy a decir mayor que la sociedad, porque al final de cuentas todas las religiones te piden un trascendentalismo o una transmisión, disculpa, de tus valores hacia la sociedad externa, pero muchas entienden intuitivamente, volviendo a tu punto de Aristóteles, que en la soledad, en el individualismo es que vas a conseguir esa verdad, sea cual sea, ¿no? No la vas a conseguir necesariamente en otra comunidad, la vas a conseguir es contigo. Yo leí mucho sobre las redes sociales cuando empezaron. Yo recuerdo escuchar un discurso de el presidente de lo que se llama en Estados Unidos la ACLU, que es en inglés, estoy traduciendo rapidito, la Unión de las Libertades Civiles Americanas. Entonces es una organización muy respetada históricamente en Estados Unidos porque siempre ha tenido una ideología de libertad individual en contra de cualquier partido político. Siempre ha peleado en contra de ambos partidos. Entonces es muy respetada como un partido intermediario o una institución independiente, que defiende al individuo civil dentro de Estados Unidos en contra de ya sea opresión de cualquier ideología política. Y esta persona, este presidente, cuyo nombre se me olvida, estaba hablando de que las redes sociales son un invento nuevo, como cualquier otro invento. Sí. Cuando inventamos el fuego, ¿cuánta gente no se quemó en el proceso? ¿Cuántos años tardamos en que no hubiesen explosiones espontáneas en las casas con fuga de gas, con cosas que todavía pasan, cabe destacar? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? En verdad, el ser humano tarda mucho en perfeccionar las nuevas tecnologías y adaptarse de verdad a ellas. Y la red social, probablemente estamos en ese punto. Nos estamos quemando. A diferencia de muchas tecnologías de antes que nos causaban daño físico, el avión se estrella, el carro choca, el gas explota, era muy tangible el daño, pero ahora es muy individual, es muy psicológico, es muy ambiguo y es difícil. Dime. No, que me hacías pensar que pasa que todavía no creemos que las consecuencias de la adicción a las redes sociales, por ejemplo, sea tan grave como para que tengan un sistema legal, por ejemplo, como para regularlas. Claro, regulamos los delitos porque es directo lo que vemos, pero no vemos directamente las consecuencias del uso excesivo de redes sociales. Lo mismo que el alcoholismo. Por ahí está más estigmatizado la drogadicción que ir y tomarse un vino todos los fines de semana o todos los días. Sí. La adicción de las redes sociales se puede comparar mucho a la adicción pornográfica. Son dos adicciones individuales con falta de daño externo, si se pudiera decir. Yo recuerdo, hay un actor, se me olvidó el nombre, es británico, Russell Brand, creo que él fue adicto a la heroína por muchos años. Todas las drogas, nombra una droga y él la ha probado, pero fue adicto a la heroína específicamente. Y él ya él está sobrio, sé que está en problemas legales ahorita, no sé qué específicamente. Pero el punto es que él hablaba y en sus charlas para otras personas que estaban sufriendo problemas de drogas parecidos a él. Y él decía, yo le doy las gracias al universo, porque él no cree en Dios, pero cree en el universo, este núcleo del universo, le doy las gracias por haberme hecho adicto a la heroína y no a otras cosas, porque la heroína te dice muy rápido que te está yendo mal.
La heroína es muy tangible, Claro. el daño. Muy rápido ves el daño. Perdí amistades, perdí dinero, perdí trabajo, perdí relaciones, tuve problemas legales, problemas económicos. Todo eso se manifiesta muy rápido y si no lo ves, tienes que estar ciego, pero lo vas a ver. Tarde o temprano la vida te va a dar esa abofetada. Mientras que la pornografía, las redes sociales, es esa rata de Dostoevsky detrás de la olla, es poquito, 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 poquito. Y nadie se da cuenta. Nadie a tu alrededor, quiero decir. Solamente tú te das cuenta. Después de cierto punto, quizás ya muy tarde. Y no sé si eso es lo que ha sucedido en esta sociedad que estamos hablando desde el punto de vista de la literatura, de la narrativa. No sé si es que llegamos a un punto que todos estamos adictos a esto y estamos en un estado de post-adicción que no nos deja como sociedad actuar fuera de ese núcleo. Núcleo no es la palabra, de esa realidad. No sé si estás de acuerdo o no, pero mi miedo con las redes sociales ni siquiera es el control de la información, como muchas veces suele ser. Como que hay mucha gente que tiene un miedo político. Mi miedo es más humano. Claro. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí. Yo creo que ahí es donde uno más tiene que estar atento a regularse, a regular los tiempos, ponerse un límite, poner un número, porque si la regulación no viene de afuera, es ahí donde uno tiene que ocuparse. Porque además, tenemos las redes sociales ahí, sabemos cómo funcionan, pero pasa esto que decís vos, de que estamos como en el estadio de prototipo y no tenemos tan bien estudiado hasta qué punto nos afecta. Lo más cercano que vi es esto de que la atención del ser humano bajó de no sé si era de 20 segundos, una cosa así, a 12 y después a 7 segundos, a una misma cosa. ¿Cómo vamos a hacer que una persona lea el Quijote si no puede prestar atención 7 segundos, digamos? Lo mismo el tema de la ansiedad. Hoy todo el mundo tiene ansiedad o dificultad para concentrarse, pero yo no creo que eso sea algo innato. Yo creo que se puede con hábito reducir, por lo menos no digo que no haya personas ansiosas, digamos, pero sí creo que se puede reducir muchísimo temas como la ansiedad justamente con cambiando hábitos. No es algo que sí o sí tenga que ser, por ejemplo, el consumo de cafeína, por decirte. Alguna cosa en Estados Unidos sé que es más común hasta consumir pastillas por ahí para concentrarse para estudiar. Pero hasta qué punto sirve sobrevivir con todo el tiempo con algo externo. Entonces, Bueno, sí. lo de las pastillas es un problema aquí tiene tiempo ya. Todo vino por la categorización del desorden de déficit de atención. Empieza a propagarse en los 80, en los 90. Y es interesante ver, porque yo llegué a Estados Unidos de 18 años y fue de esos choques culturales de que de repente hay una nueva manera de hacer las cosas y esta cultura de normalmente es un Adderall, la pastilla que se toman, para poder concentrarse. Y apenas yo vi eso y decía, esto es un mundo feliz. Esto es lo que decía Aldous Huxley, todo el mundo... El primer obstáculo que se te presenta, voy a tomarme una pastilla para poder completarlo, porque yo como individuo solo no valoro, supongo, el dolor, como diría Marco Aurelio, que hay que sufrir para poder ver el otro lado. Volviendo a tu punto, que te interrumpí, disculpa, pero volviendo a tu punto de ese mundo del déficit de atención, o no déficit de atención, disculpa, de cada vez menos capaces de concentrarnos, de dedicarle tiempo a las cosas. Yo recuerdo, hay un libro muy bueno que se llama, no está traducido al español que yo sepa, se llama El amanecer de todo, la traducción literal. Yo lo hablé sobre en el podcast. Es un libro sobre la historia de la humanidad, pero borran a Thomas Hobbes y borran a Jean-Jacques Rousseau. Borran las ideas de lo que se convirtió eventualmente a la izquierda a la derecha ideológica. Analicemos la evidencia. Si no supiéramos nada del mundo, si fuéramos personas nuevas, ¿cómo interpretaríamos la data? Sí, Especialmente en el debate. Correcto, especialmente en el debate
de si el humano es un salvaje o un salvaje noble, como dirían Hobbes y Rousseau. Y el libro argumenta que esa mentalidad de caer en una de esas dos casillas nos ha forzado a interpretar la data de cierta manera. Por ejemplo, el punto de nosotros fuimos nómadas por millones de años y después pasamos a vivir en este mundo de la civilización, entre comillas. Y ese cambio se cuenta de una manera muy binaria, de una manera de que estamos viviendo en esa época y de repente ya no. Y uno de los autores, que uno falleció, eran dos autores, uno falleció, pero ellos mismos en entrevistas decían, hoy en día, en el 2021, creo que el libro es publicado, hoy en día, en el 2021, hay comunidades en Sudamérica que viven como nómadas. ¿Qué te hace pensar que hace 12.000 años, cuando se hizo el cambio, no hubo un intercambio? ¿O qué te hace pensar que antes de eso, que es lo que muestra la evidencia según ellos, el modelo de civilización, con jerarquías muy bien marcadas, con sistemas de trabajo, con sistemas judiciales, no se establecían temporalmente y después se devolvían a vivir otro mundo? Que era la evidencia más como que impactante de ese libro. Ganó el premio George Orwell, que es un premio de literatura a los libros como políticos sociales. Y yo a veces siento, tenemos que aplaudir esa mentalidad en la sociedad moderna, que no sé si lo estamos haciendo, que es, puedes tener un estilo de vida, pero nos encajamos tantos en los conceptos de identidad, en los conceptos de marca, que queremos entonces encajar con el resto. Y las redes sociales son horribles para eso. Pero, ¿por qué no vivir de ambos lados? No, el argumento de ellos era, tú eres nómada, todos son iguales, argumenta mucha gente, todos eran iguales, no había tanta discriminación, desigualdad, etc. Si tú de repente por, digamos, 3 meses del año, quizás por razones ecológicas, por razones, mejor dicho, agrícolas, te conviene tener un modelo de civilización para poder sembrar todo lo que tienes que sembrar, para poder cultivar todo lo que tienes que cultivar. ¿Qué pasa? Que humanamente, tú como persona, en el punto que tienes un modelo de civilización, no vas a abusar de tu poder, porque dentro de 3 meses te toca volver al mundo de la igualdad, vamos a decirlo así. Y tú como igual no vas a poder menospreciar quizás las habilidades de otras personas, porque vas a volver a un mundo donde está dividida las cosas por tareas o por habilidades, etc. Yo no sé cómo se traduce eso al mundo moderno, pero siento que la flecha de la historia, como se le dice, nos está empujando a esta es la manera correcta de vivir la vida. Yo no estoy seguro que todas las culturas tengan hay esta idea de este es el molde, esta es la estructura, esta es la solución racional que Dostoevsky odió tanto en sus pensamientos. Estas ideas que vienen de otras culturas que, como decía, él puede que funcionen, pero capaz funcionan para ti, no funcionan para mí. Y para mí él hablaba de Rusia, específicamente Rusia del siglo XIX. Me da un poco de miedo la globalización en ese aspecto. Sé que no estábamos pensando hablar de eso, pero yo sí le tengo miedo en ese sentido. Vuelvo y repito, no es los miedos típicos que dice la gente, es más el miedo humano, de perder esa habilidad de ser complejo. No me llama la atención esta idiosincrasia hasta cierto punto fundamentalista de la globalización. No sé si tienes opinión sobre la misma, pero es mi opinión. Sí. Es que estoy de acuerdo, porque también siempre es mucho más fácil. El mismo cerebro está estructurado para funcionar y buscar un estado de comodidad, digamos. Es más difícil salir de lo que uno ya conoce que quedarse ahí. Entonces, por ahí justamente en esto, si uno pensaba, por ejemplo, que la idea de éxito es muy problemática para esto que decís vos, porque es muy difícil salir de un sistema de valores que tiene como punta del iceberg el éxito. Y, por ejemplo, ¿por qué alguien optaría por otra forma de vida si ya está enmarcado en una sociedad que apunta ahí y si ya está caminando, digamos? Entonces, esa idea de que hay un arco del triunfo esperando, por así decirlo, esto creo que lo vi en Pepe Mujica, que es cierto que por ahí no, porque hay que seguir trabajando, porque vamos a llegar a cierto lugar, como poniendo siempre una esperanza. Pero eso nos saca del presente, nos hace como actuar de forma automática, hacer, por más que
que uno ponga muchísimo esfuerzo en lo que hace, pero hasta qué punto es reflexivo, hasta qué punto te acerca al presente. O además, también pienso que en caso de que uno llegue, y esto se ve mucho tanto en las películas como en la realidad en Estados Unidos, que cuando las personas llegan a esa idea de éxito, ¿qué posibilidad hay de que lo disfruten? Porque si vienen de 20 años o lo que sea, trabajando durísimo todo el día, ¿qué posibilidad hay de que cuando se llega arriba cambie el sistema de valores y sigan sin esa ansiedad? Entonces se llega arriba y se quiere conservar y se quiere crecer, pero no se puede disfrutar. O se piensa como una esperanza de que cuando se llega ahí se puede disfrutar, pero si 20 años se vivió de esa forma, es imposible que se cambien los valores cuando se está arriba, entre comillas. Entonces, bueno, y en el tema de la globalización, claro, yo por ahí lo veo en relación a lo que estás haciendo vos. Lo veo positivo porque es un esfuerzo, es algo que vos ponés y que tiene que ver con vos. Volviendo al tema de la identidad, yo no sé cómo surgió tu proyecto, por ejemplo, pero por más que se enmarque dentro del formato, dentro de los formatos de Instagram, de Spotify, de YouTube, no deja de haber cierta libertad, porque cierta libertad o por lo menos algo que vos dijiste, quiero hacer esto, me gusta hacer esto, y ahí en ese sentido lo veo como dar el ejemplo, porque eso también pasa, que por ahí siento que faltan ejemplos. La posibilidad de esto que decíamos, de que todo tiende a cierto molde, también tiene que ver con que van desapareciendo distintas posibilidades. Hoy lo poníamos en términos de cultura, pero también lo podemos poner en términos de individuos. El hecho de que, o sea, vos no sabés si alguien te mira o te escucha a vos y dice, mira, esto me motiva, me da valor para yo llevar adelante mi proyecto, por decirte. No sé, ese tipo de cosas. O es como que a lo que voy con esto es que también pasa esto de que lo hablamos así, pero también en cuanto uno está enmarcado en un sistema de valores, no se plantea que puede haber algo distinto si no lo conoce. Es imposible preguntarse por lo que no se conoce, o sentir cierta angustia o anhelo o nostalgia, le digo yo en general. Uno siente nostalgia pero no sabe de qué, pero en cambio por ahí, no sé, o ves qué sé yo, la decisión de cuando somos chiquitos y nos hacen elegir entre los deportes. ¿Por qué te gusta un deporte más que otro? Eso es como muy de cada uno, pero el hecho de conocer distintos deportes te permite elegir también. O determinista, volviendo al punto. Sí, nazco en Venezuela, me gusta el béisbol. Nazco en la India, me gusta el cricket. Depende de donde me toque. Sí. Y tocando otra vez lo de la globalización, 1000 cosas buenas tiene la globalización. Tú y yo ahorita en esta conversación, la gente que le podemos llegar, no lo niego. Es más que no estoy seguro si estamos estableciendo la globalización cultural de la manera correcta. No estoy hablando de los sistemas económicos políticos, estoy hablando de la manera cultural, que es la que me preocupa. Estoy viendo muchas cosas culturales que no son ideas que no son nuestras. Latinoamérica siempre ha tenido ese problema, ¿no? Como que decía Eduardo Galeano, pero siempre perdemos, siempre perdedores, creo que decían. Siempre hemos tenido esa dificultad de encontrar nuestra propia identidad, pero veo muchas cosas, especialmente viviendo en Estados Unidos, culturales que ocurren y después las veo 2 años después en otras zonas que yo, ahí cuando me di cuenta que el occidente específicamente estornuda y a nosotros nos da gripe y tenemos no hemos conseguido la pastilla todavía para decirle que no, por si acaso, porque una idea sea externa no significa que sea mala. Yo primero en admitir eso, simplemente tener la conciencia de entender de dónde viene, porque si entiendes de dónde viene puedes entender quizás las metas, el propósito, etcétera. Te puedo hacer una pregunta, Martín, de algo que dijiste que me gustó. Sí, porque no sé si vamos a ir por este tema que quizás es controversial, pero controvertido.
dijiste que escribiste, creo que es la última de tus frases, que dice: el hombre siempre comulga entre las balas. Yo lo interpreté, esta es mi manera de interpretarlo, quiero saber cómo lo escribiste tú, pero yo lo interpreté en un mensaje de en la crisis todos caemos en este sentimiento de no de religión necesariamente, sino de practicar o de creer en quizás en lo irracional de una mejor opción o de una esperanza, creer en el milagro, vamos a decirlo así, ¿no? En el mundo tranquilo, ahorita tú y yo sentados, no estamos pensando en comulgar. El que está en medio de las balas, sí. Así lo interpreté yo. ¿Cuál fue tu idea escribiendo eso? Lo bueno de estas cosas es que nos volvemos intérpretes los dos, porque por ahí muchas veces me pasa que las frases llegan de una forma o llegan porque estoy leyendo algo y en el momento las siento totalmente vivas. Diferente. Sí, pero después uno se vuelve un intérprete como cualquier otro lector. Pero sí, en parte yo creo que sí estoy de acuerdo y lo pensaba como que justamente cuando como decías vos, cuando hay crisis o cuando realmente se ponen a prueba la forma de vida de las personas, sí, en crisis, ya sea en hambre o de cosas de salud mental por ahí también, ahí se revelan muchas cosas. Volviendo por ahí a Camus, él escribió esta novela que se llama La Peste, que justamente que se revela toda la podredumbre de una sociedad a partir de una pandemia que no estaba tan distante de lo que pasó cuando fue la pandemia. Entonces sí, el hecho de comulgar por ahí yo creo que es un poco con ironía también, comulgar para bien o para mal. Por ahí a lo que iba con eso es que la verdad reluce en ese momento, sea la bondad, sea la maldad, porque tampoco vamos a tomar esto de que el hombre es malo o bueno por naturaleza, sino que hay complejidad. Y así como unos revelan los valores totalmente nobles en momentos difíciles, otros toman la decisión contraria, pero eso también, esa riqueza para mí es positiva, o sea, está bueno saber que existen las dos cosas, pero un poco lo había pensado en ese sentido, de que los valores se llevan, cuando se llevan al límite los valores, cuando realmente se ponen a prueba, si las creencias o la forma de vida de las personas es honesta. Sí. Bueno, ensayo sobre la ceguera es muy parecido, si lo has leído, de José Saramago. Mismo, una pandemia, una epidemia, y empieza a haber el quiebre de la sociedad. Y es interesante ver a alguien escribir eso que 20, 30 años antes de Albert Camus, que 40, 50 años antes de lo que nosotros vivimos, y adivinar la naturaleza humana hasta cierto punto. Adivinarla no, identificarla y predecir qué es lo que iba a suceder. Yo creo que la gente comulga, utilizando tu frase, y nos estamos refiriendo... comulgar es una práctica muy católica, pero no estamos hablando de una religión específica, estamos hablando del concepto, digamos, ¿no? Comulgar creo que viene mucho en la incertidumbre. Creo que, no sé, tú y yo estamos diciendo crisis, pero creo que viene en la incertidumbre de... Sí. Cuando no hay cuando vemos que en verdad sentimos que el libre albedrío no existe, vamos a decirlo así. Hay momentos que en verdad sentimos que todo se nos fue de las manos, que sí, en verdad estamos en un mundo ya predeterminado. No te queda de otra que... Sí. Pero hasta te diría que tampoco... que desaparece directamente el dilema. Hasta te diría que no hay ni libre albedrío ni determinismo, hay incertidumbre. No sé. Sí. Bueno, sería entonces más, volviendo a la física cuántica que estaba mencionando, que sería probabilidad de eventos. Uh-huh. ¿Cuál va a suceder? No lo sabe. Sí. No está determinado cuál va a suceder. Listo. Bueno, Martín, hablamos de mitología griega, determinismo, libre albedrío, religión o la falta de la misma, incertidumbre.
que se me escapa. Dostoyevsky, Albert Camus, Soma, Borges, Sábato. Hasta el Imperio Romano. Sí. Y me quedo hablando más tiempo contigo, pero la gente después se aburre de escucharnos. Así que mil gracias por venir. Sé que hemos hablado a través de... ¿Qué tenemos? Ya un año más o menos en contacto, ¿será? Sí, por ahí. Capaz que más todavía, no sé. Habría que ver. Eres del Martín Campos, @Pueblo Lector, si quieren seguirlo. Martín es de los que me desafía intelectualmente y literalmente, que es algo que siempre aprecio. Yo siempre he dicho que si yo soy el más inteligente un cuarto, eso es malas noticias. Tengo que buscar a gente más inteligente que yo. Entonces Martín es uno de esos, por eso que me gusta hablar con él. Tu otra cualidad es la modestia, entonces. Por favor. No. Yo no digo ideas mías, digo ideas que leí. Eso es fácil. Dale, Martín. Un placer. Muchas gracias por la invitación y espero que se repita.